Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Me están escuchando bien? Se escucha y se ve, doctor. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. Esta clase es la que tuvimos que haber tenido el día martes, que por una confusión que hubo con el tema de Zoom de la facultad, no nos adjudicaron el Zoom, por eso nos readjudicaron para este día y en este horario, para no perder las dos clases semanales que estábamos realizando, digamos. En base a todo lo que fuimos viendo nosotros hasta ahora, que ya tenemos un pantallazo bastante... A ver, hay una pregunta, antes de seguir. Antes que empiece la clase, ¿cuándo será la era? Todavía no tengo fecha. Yo ni bien tenga fecha, con Zoom concedido y demás con la gente de Santo Tomé, yo ya les voy a avisar con tiempo, se les va a subir a la plataforma también, pero todavía no tenemos fecha porque nos falta completar un poco este primer módulo todavía. Hoy vamos a terminar con la parte de generalidades de tórax respiratorio. Vamos a comenzar a ver la parte de cardiovascular y nos quedaría después dar un pantallazo desde la tomografía computada para cerrar un poco la cuestión de tórax. Sí, yo ya les voy a mandar, hoy yo termino este Power y ya les voy a mandar para subir a la plataforma. Quédense tranquilos. De igual manera, están bajando, ¿verdad?, los talleres que fue subiendo los trabajos la doctora Bongers, porque ella me los mandó a mí, yo los miré, los revisé, les voy dando el ok para que ella los suba. Están muy bien, perfectos, muy didácticos, para ir, digamos, asegurando más todo esto que estamos viendo acá. Bueno, estamos entonces, decíamos, vamos a tratar de ir cerrando la parte de radiología del tórax con algunas cuestiones que nos están quedando todavía. Vamos a comenzar con esta imagen que ustedes tienen acá. Como siempre, recuerden que el chat acá está abierto, lo que ustedes quieran ir preguntándome lo vamos aclarando. Vamos a comenzar con esta imagen que tenemos hoy acá proyectada. Algo les adelanté yo la semana anterior. Ya la conocemos muy bien, una radiografía de tórax en proyección de frente, que la están viendo acá, con un título. Fíjense que acá nos dice hemitórax opaco. Si yo les pregunto, antes de entrar a analizar, a leer esa imagen, ¿esta radiografía que estamos viendo es normal o es patológica? Fíjense que esa siempre es la primera pregunta que nos debemos hacer desde el punto de vista de arribar o para arribar a un diagnóstico. Por supuesto, obviamente es patológica. ¿Por qué es patológica? ¿Qué es lo primero que nos llama la atención? ¿Qué les golpea a ustedes para pensar en que eso es patológico? Fíjense las densidades, por favor. Observen las densidades. Siempre nos basamos en esa cuestión. Nosotros ya conocemos muy bien la escala de densidades. Recuerden, aire, grasa, agua, calcio, metal. Si vamos increciendo, si vamos subiendo, digamos. Y yo sé que la densidad normal del pulmón, del hemitórax, digamos, es esta que ustedes tienen acá. Es radiolúcido, radiotransparente, corresponde a la densidad aire. Habíamos dicho aire que está ubicado en el espacio alveolar o espacio respiratorio, pero también el aire que está presente en las vías respiratorias. Notablemente a nosotros nos llama la atención la densidad alterada de este hemitórax que ustedes tienen acá. Este hemitórax izquierdo, como ustedes ponen acá, muy bien, la opacidad del hemitórax izquierdo. Fíjense que esta situación la vamos a llamar hemitórax opaco, como dice acá. Podemos llamarla también hemitórax denso. Algunos también la llaman hemitórax blanco, por el tono con el que aparece. Cuando nosotros tenemos una situación como esta, tenemos que pensar en qué causas pueden llegar a producir un hemitórax opaco total, completo, como lo vemos acá, porque ya vamos a ver que no todos van a ser completos, generalizados. Les pido, por favor, apaguen los micrófonos si alguien tiene el micrófono abierto, porque si no hay interferencias.
Fíjense que... Me queda negra la pantalla. Yo no, estoy en Zoom y me pasó la segunda vez, le di a apagar y le encendí y volvió. No sé si toqué algo o qué. Fíjense donde tienen el micrófono, apáguenlo, entonces no hay interferencias. Muy bien, decíamos, pensar en cuáles pueden ser las causas de este hemitórax opaco. Hay varias causas. Acá, fíjense, yo les presento 5 causas. Podríamos decir que las más frecuentes con las que nos vamos a encontrar son las 3 primeras. Estas 3 primeras. No, pero está, no te pasó. Estas 2 últimas pueden darse, pero no son tan frecuentes. Bueno, ahí se silenció, parece. Esperen un poquito. Bueno, ahí parece que se silenciaron. Muy bien, decíamos, las 3 primeras son las causas más frecuentes. Ahora, yo tengo que buscar algún parámetro imagenológico, radiológico, que a mí me pueda orientar hacia cuál puede ser la causa que me produzca cada hemitórax denso en particular, o en este caso, este que tenemos acá. Obvio, yo no puedo divorciar la clínica de la imagen, porque sea un paciente que presente esta o esta otra causa, las clínicas, la sintomatología, la semiología del paciente va a ser diferente, por supuesto. Nosotros no tenemos al paciente. Yo acá no sé, no lo conozco a este paciente, no sé qué clínica tiene, no sé qué signos, qué síntomas, qué antecedentes, qué me da el examen físico, no sé, tengo solamente la imagen. Entonces vamos a tratar de que desde la imagen solamente pensar en cuál puede ser la etiología de este hemitórax. Ya no contesto, no es que no vea, no contesto las preguntas que vamos teniendo porque voy a ir explicando y en base a eso se van a ir contestando las preguntas que me hicieron o las que puedan surgir seguramente. Fíjense que como causas me dicen el colapso pulmonar total, obviamente de un pulmón. Si nosotros habláramos de un colapso pulmonar total bilateral, sería una situación incompatible con la vida. Si no tengo paño respiratorio, no puedo respirar, obviamente. Colapso pulmonar entonces de todo un pulmón o una atelectasia, si ustedes quieren, por si la causa de ese colapso, se acuerdan que ya lo habíamos visto, fuera obstructiva. Una posibilidad. Segunda posibilidad, la neumonía completa de todo un pulmón. Tercera posibilidad, el derrame pleural masivo de todo un hemitórax. Y acá una cuestión práctica que por ahí cometemos el error, ese error semántico, digamos, que es lo siguiente. Si yo hablo de colapso o de neumonía, colapso total o neumonía total son patologías pulmonares. Colapso pulmonar total, neumonía total, completa, todo un pulmón. Ahora, si hablo de un derrame, no puedo hablar de un derrame pleural masivo de todo un pulmón. ¿Se entiende? Si es pulmonar, no es pleural. Si es pleural, no es pulmonar. Entonces, si yo hablo de un derrame pleural masivo, tendría que ubicarlo en un hemitórax, no en un pulmón. Porque el espacio pleural sí se ubica en el hemitórax, pero no en el pulmón. Esto quiero que quede claro, que no nos confundamos. ¿Qué parámetros puedo llegar a encontrar o a buscar? Vuelvo a decir, sin tener en cuenta la clínica del paciente. Porque un paciente con un colapso pulmonar total tendrá un perfil determinado. Si tuviera una neumonía de todo un pulmón, tendrá otro perfil determinado. Y si fuera un derrame pleural, tendrá otras características. Vamos a ver lo siguiente. Evaluemos como signo o guía, digamos, principal, qué pasa con el mediastino. Es decir, con este espacio, que ya lo vamos a estudiar después, va a ser tema de una clase, ¿qué pasa con este espacio? Este espacio mediastinal del medio entre los dos pulmones a los lados, pared torácica por delante, anterior, pared torácica posterior, columna vertebral por detrás.
Fíjense que habitualmente en este espacio mediastinal hay una gran cantidad de elementos anatómicos, aunque radiológicamente nosotros podemos hablar, o mejor dicho, tiene muy buena presencia la tráquea, esto que está por acá un poco más arriba, que en realidad, ¿se acuerdan cuando nos referimos a la tráquea? Decíamos, no vemos la tráquea, vemos la luz traqueal, vemos el aire que está dentro de la tráquea. Y por otro lado, la silueta cardíaca, que va a estar ubicado en el mediastino inferior y anterior. Un tercio, ya vamos a estudiar después en silueta cardíaca, un tercio de ella hacia la derecha y 2/3 hacia la izquierda. Analicemos este caso en particular. Miremos esas dos estructuras mediastinales, la tráquea y el corazón. Yo les pregunto, vamos por parte. La tráquea, ¿está en su lugar? ¿Cuál es el lugar? La línea media. ¿Dónde está la línea media? Tracemos una línea imaginaria sobre la columna, sobre la línea media de la columna dorsal. Y fíjense que la porción más alta de la tráquea, pero en realidad esto no es a nivel torácico, esto está prácticamente proyectándose sobre el cuello del paciente, sí está en su sitio. Pero fíjense que cuando se mete al tórax, la tráquea a mí me está haciendo esto. Y fíjense, ¿está en la línea media como ustedes, varios de ustedes me pusieron? No, no está en la línea media. Está lateralizada, está retraída, está desplazada. Ahora, desplazada, sí, pero ¿hacia dónde? Hacia el lado de la lesión, hacia el lado afectado. Esto también se llama desplazamiento homolateral. Si yo digo homolateral, quiere decir hacia el mismo lado. Eso es homo igual lateral, hacia el mismo lado. También lo van a encontrar como desplazamiento ipsolateral. Lo mismo, hacia el mismo lado. Bajamos un poquito, miremos el corazón. Y yo les pregunto, ¿lo ven al corazón? ¿Pueden configurar la silueta cardíaca? Fíjense que el corazón es como que desapareció. Pero ojo, este es un paciente vivo, ¿eh? No es una radiografía de un cadáver o de un esquema anatómico. No, no, no. El corazón está. La pregunta es, ¿a dónde está? Y fíjense que también el corazón se desplazó, se retrajo en sentido homolateral. También hacia el lado de la lesión, en este caso hacia el hemitórax izquierdo. Esto es lo que se llama, y alguno de ustedes ya me puso acá en el chat, el signo del raquis desnudo o de la columna desnuda. ¿Por qué? Y porque figurativamente decimos que el corazón vendría a ser un poco el vestido, la cubierta, el abrigo que tiene el corazón, y acá nosotros al corazón lo sacamos, es decir, lo corrimos, perdón, que tiene la columna, quise decir. A ese vestido que es el corazón, lo sacamos. Nos quedó la columna desnuda o el raquis desnudo. Signo fundamental para pensar en la primera posibilidad, un colapso pulmonar total, desplazamiento homolateral del mediastino. ¿Y por qué el mediastino? En un paciente que tenga un colapso pulmonar total, severo, aparece así, porque recuerden lo que habíamos definido cuando hablábamos de colapso. En un colapso, el pulmón o los pulmones, bueno, determinado según el caso, disminuye el tamaño, pierde el aire. Recuerden que en el colapso hay pérdida del volumen aéreo. Y como dentro de nuestro tórax se tiene que tratar de mantener un equilibrio más o menos estable, las estructuras anatómicas existentes tratan de que este espacio no quede vacío, por así decir. Entonces es como que arrastran las partes mediastinales para ocupar, aunque sea medianamente, ese hemitórax que está vacío porque el colapso pulmonar fue significativo. Ahora, el mediastino, antes de avanzar, en todos los casos va a aparecer desviado hacia el lado de la lesión, o desviado al menos. No. Acá me pregunta Gastón, ¿se puede decir atelectasia total pulmonar? Sí, porque yo en realidad no sé exactamente cuál es la causa. Yo no sé si es un colapso obstructivo o no. No sé si es una atelectasia, o es un colapso pasivo, o es un colapso fibroso, o un colapso cicatrizal, no sé.
En este caso, decir atelectasia o colapso correrían como sinónimos. Acuérdense que de eso ya lo habíamos comentado también. Segunda causa, neumonía completa, es decir, la neumonía de todo un pulmón. ¿Se acuerdan que a la neumonía también la ubicamos como dentro de las opacidades pulmonares, pero con una característica diferente a la del colapso? En el colapso se pierde volumen pulmonar, porque se pierde aire. En la neumonía de todo un pulmón no se pierde el espacio, el volumen. Se cambia, se reemplaza el aire por otro elemento. ¿Qué otro elemento decíamos? Moco, pus, exudado, sangre, células, secreciones, etc. Entonces, aumenta la densidad, no cambia el volumen. El pulmón tiene el mismo tamaño. Está infectado, no tiene aire, tiene pus, tiene secreciones. Si el pulmón no cambia el tamaño, el volumen, el mediastino, ¿estará desplazado o estará en su sitio? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se correrá, se desplazará o se mantiene en su sitio? A ver, ¿qué piensan? Exacto, en su sitio. El pulmón no está ni más chico ni más grande, el espacio no está ni más chico ni más grande. Por lo tanto, el mediastino, recuerden, por favor, tomen como mediastino la luz traqueal arriba, el corazón abajo, sigue en su sitio. No se modifica, se mantiene, exactamente. Tercera, y otra, bueno, ya vamos a ver una cuestión, termino con esto. Tercera causa probable, un derrame pleural masivo, pero del hemitórax, no del pulmón. No se olviden, no quiero escuchar hablar de un derrame pleural del pulmón derecho. No, si es derrame pleural, no es del pulmón, es del hemitórax. Entonces, fíjense que si el paciente tuviera un derrame pleural masivo, importante, severo, grado 3, ¿se acuerdan? Ahí se está creando en ese hemitórax un nuevo espacio. ¿Por qué? Y porque decíamos que el espacio pleural en condiciones normales es un espacio virtual, no existe. Pero en condiciones patológicas como la del derrame pleural, ese espacio se hace real. Entonces, en un lugar como es el tórax, donde hay un sitio asignado para cada estructura anatómica, en un sitio que no es muy grande, yo meto otra cuestión, yo agrego otra estructura, ¿qué pasa con el volumen de ese hemitórax? De ese hemitórax, no de ese pulmón, de ese hemitórax. ¿Se mantiene igual o se aumenta el volumen? ¿Qué les parece? Si tenemos otro espacio nuevo que es el espacio pleural, que puede llegar a acumular una gran cantidad de líquido, muchísimo. Fíjense que en ese caso el mediastino no puede estar en su sitio. Pero, ¿qué le va a pasar? ¿Se va a desplazar? Sí, se va a desplazar, pero hacia el otro lado. Como acá dice algún compañero de ustedes, va a haber un desplazamiento contralateral del mediastino. Ese líquido que está ocupando ese espacio por la presencia del derrame, empuja el mediastino hacia el otro lado. ¿Qué estructuras vamos a ver? Volvemos a las que ya conocemos, la tráquea por arriba, el corazón por debajo. Pero en ese caso, fíjense, esas estructuras van a estar desplazadas en sentido contralateral, empujadas hacia el lado sano, podemos decir. Eso si tenemos en cuenta solamente el mediastino. Otro punto a tener en cuenta, vuelvo a repetir, sin prestar atención a la clínica del paciente, porque yo acá no tengo el paciente, tengo la imagen solamente. Veamos cómo es la densidad. Fíjense que en los 3 casos que yo les dije, colapso, neumonía, derrame, la densidad va a estar aumentada. Vamos a hablar de una radiodensidad aumentada, de una radioopacidad. Pero fíjense que esta opacidad es homogénea, es pareja en todo su recorrido, en todo su recorrido. Ustedes me dirán, y acá, no, esta es la puntita, el vértex del hemitórax, o del pulmón en este caso, que todavía permanece casi indemne, todavía no se colapsó del todo. Pero fíjense que el resto del colapso a mí me presenta, y recuérdenlo, una imagen densa homogénea. No tiene broncograma aéreo, obviamente. ¿Se acuerdan lo que es el broncograma aéreo? No lo tiene, porque no puede haber bronquio con aire, porque si es obstructivo, el bronquio está
ocluido. Si no fuera obstructivo y fuera pasivo, fuera cicatrizal, el bronquio también va a estar comprometido. No hay broncograma, la opacidad es homogénea. Caso 1. Ya contesto enseguida la pregunta de Jonathan. Caso 1. Caso 2. ¿Qué pasaría con una neumonía completa? Bueno, pongo un segundito la otra imagen. A ver, no sé si es esta. No, un segundito, ya voy a volver a esta. Fíjense acá. Una neumonía de todo el hemitórax, que inclusive debe ser un cuadro bastante agresivo para el paciente porque ya tenemos compromiso también del otro lado. Es decir, el germen que entró seguramente por vía aérea no se conformó con atravesar la tráquea y meterse a un bronquio solamente, se metió a los dos, quizás más en uno que en otro, quizás la infectividad fue mayor de un lado que del otro, pero fíjense que la densidad en este lado o en este otro no es homogénea, es heterogénea, propia de la neumonía, porque tiene broncograma aéreo. Vuelvo un segundito a la anterior. Y me queda la tercera situación, que ya la vamos a ver enseguida. ¿Qué pasa con el mediastino? Decíamos, en el derrame pleural. Densidad aumentada. Y me atrevo a decirles, la más densa de las densidades, o la más opaca de las opacidades, aunque parezca una redundancia. ¿Por qué? Y acuérdense, cuando nosotros hablábamos de derrame, solíamos emplear dos términos, velamiento o borramiento. Es decir, es como si nosotros cubriéramos ese hemitórax con un velo y no vemos lo que hay por detrás. Borramiento porque es como si yo borrara lo que hay por detrás de ese hemitórax. Por lo tanto, será muy denso y será absolutamente homogéneo. No veo nada de lo que sea ni broncograma, ni heterogeneidades, nada. Denso y homogéneo. En cuanto a las tres principales posibilidades. ¿Qué pasa con estas dos? Alguien me preguntaba acá cómo se presenta el mediastino en una neumonectomía. Primero, todos sabemos que es una neumonectomía, extirpar un pulmón o prácticamente todo un pulmón, por ahí hay neumonectomías totales, parciales, en fin. Si se extrae el tumor dije porque generalmente la neumonectomía suele ser post-tumor, digamos. Si se extrae el tumor, no hay aire, o sea, vamos a ver una densidad. Y si no hay pulmón, la densidad será homogénea también. ¿Cómo se presenta el mediastino? Desplazado hacia ese mismo lado, lógicamente, porque ese hemitórax perdió su habitante habitual, que es el pulmón. Y en el fibrotórax, depende de qué características tenga, el mediastino puede estar en su sitio o puede estar también, digamos, moderadamente desplazado hacia el lado de la lesión. ¿Cuál sería el caso de un fibrotórax? El caso, creo que ya lo habíamos comentado, de una fibrosis pulmonar, por ejemplo, con compromiso pleural también, es decir, fibrosis de la pleura. A eso lo van a ver ustedes, lo van a encontrar también como paquipleura. Paquipleura quiere decir pleura gruesa, pleura endurecida, gruesa y dura. La palabra paqui, el prefijo paqui, quiere decir eso. Fíjense que cuando nosotros nos referimos a las características o a la característica que le da el nombre a un elefante, el elefante es un paquidermo. Paquidermo, separen las dos partes de esa palabra, quiere decir piel gruesa, endurecida, rugosa, irregular. A eso quiere decir. En ese caso, cuando este fibrotórax tiene compromiso pulmonar y pleural, podemos encontrar mayor densidad, podemos encontrar mayor retracción. Preguntas. ¿Cómo se presenta el mediastino? Eso ya contesté, el mediastino en una neumonectomía, y la otra, la orientación de las costillas en esa placa. ¿Tiene alguna denominación específica? ¿En qué placa, Lucas? ¿En esta que estamos viendo acá? ¿A eso te referís? Fíjense que muy buena tu acotación, correcto. Muy buena tu acotación, porque si yo comparo también un hemitórax con el otro, fíjense cómo las costillas de este hemitórax es como que están más hacia abajo. Están cerrando, por así decir, ese hemitórax. Ese fuelle, ese acordeón de ese hemitórax, perdió potencia,
justamente por el déficit que tiene. Entonces las costillas también, digamos, acompañan a esa disminución del volumen de ese hemitórax. ¿Estamos? Fíjense, esta es la misma imagen con algunas de las aclaraciones que yo les dije recién. Colapso total del pulmón izquierdo, tomen colapso o atelectasia acá perfectamente como sinónimos, opacidad homogénea, correcto, parejita, desplazamiento homolateral del mediastino hacia el lado de la lesión, columna o raquis desnudo, y otra cuestión que vamos a ver en estos pacientes, este punto número 4, acá, hiperinsuflación del pulmón derecho y puede herniarse un poco a través del mediastino. ¿Se acuerdan que de esto habíamos comentado? Eso de la hiperinsuflación compensadora, que lo vimos cuando comenzamos a ver las patologías y tratamos atelectasia y colapso. El pulmón sano tiene que tratar de compensar, de nivelar la función respiratoria, oxigenación, intercambio, etcétera, porque el otro pulmón no está funcionando. Y, lógicamente, ausencia de broncograma aéreo, porque si es un proceso obstructivo, una atelectasia obstructiva, no podemos tener bronquio permeable. Muy bien. Fíjense ahora, yo recién había mostrado nada más que como ejemplo, la analizamos un poquito mejor a esta imagen, también una radiografía de tórax de frente, también un hemitórax opaco del lado izquierdo, aunque fíjense que el derecho no se está salvando del todo, y así como yo les dije, que la atelectasia muy difícilmente sea bilateral, mejor dicho, puede ser, pero si es bilateral, incompatible con la vida, el paciente no respira. La neumonía sí puede ser bilateral. En las neumonías producidas por agentes violentos, digamos, agresivos, sí puede ser un proceso bilateral, como puede ser en este caso. Aunque, fíjense que del lado izquierdo es más evidente. Está más reforzada la densidad, etc. Ahora, neumonía completa. Opacidad, y acá ya vamos a corregir esto. Opacidad heterogénea es la de la neumonía. ¿Por qué razón? Y porque acá tenemos, miren, todos los broncogramas aéreos que aparecen. Por acá, por acá, por acá también. Acá hay uno. Entonces, si hay broncograma aéreo, la densidad no es homogénea, es heterogénea. Es despareja, no es parejita. El volumen pulmonar se va a mantener. Recién lo decíamos, en una neumonía no se pierde aire, se cambia el contenido aéreo del pulmón por secreciones, moco, pus, sangre, lo que fuera, líquido. Entonces, el mediastino, llámese tráquea, llámese corazón, no tienen por qué desplazarse de su lugar, están en el lugar de siempre. Segunda causa de hemitórax opaco, neumonía de todo un pulmón. Y para completar esta tercera causa, que yo les había comentado, el derrame pleural masivo, si ustedes me permiten volver un poquitito hacia atrás para fijar la imagen, yo les quiero mostrar, un segundito, ya la busco, les quiero buscar esto que ustedes tienen acá. Fíjense, no es esta la que les quiero mostrar, aguántenme este que está acá. Fíjense en este caso. En este paciente tiene una patología pleural que es un neumotórax. Miren, quiero que vean nada más que el signo. Fíjense el desplazamiento violento de este paciente con un neumotórax hipertensivo, el desplazamiento del mediastino en sentido contralateral también. Por lo tanto, ese desplazamiento contralateral no es patognomónico del derrame pleural masivo, porque acá tenemos otra patología del espacio pleural, que es el neumotórax, aire, en este caso, que a mí también me desplaza el mediastino. Nada más que para no generalizar cuando nosotros estamos hablando de estas cuestiones. Esta era la última que habíamos visto. A ver, hay preguntas. Profe, el patrón de neumonía intersticial usual engloba varias patologías. Eso habrás querido poner.
Si es una neumonía intersticial usual, típica, característica, va a tener un patrón intersticial. No llego a entender la pregunta, esperen un poquito. El patrón de neumonía intersticial usual, o sea, el patrón intersticial, ¿engloba varias patologías? El patrón intersticial, me estás preguntando, sí, por supuesto. Dijimos que es el patrón que mayor cantidad de patologías abarca. La mayor cantidad de enfermedades pulmonares se van a desarrollar en el intersticio, inclusive o incluyendo los nódulos y las masas, no se olviden, son intersticiales también. Las neumonías atípicas, micóticas, virales, raros gérmenes, el COVID presenta este tipo de intersticio, la neumonía por neumocistis carini, del SIDA también, las intoxicaciones medicamentosas también, la intoxicación por monóxido de carbono, las neumoconiosis, las enfermedades aspirativas, inhalatorias, todas van a llegar al intersticio. Esto lo vamos a ver enseguida cuando toquemos patrón mixto, que es el que nos está faltando como para completar lo que estábamos mencionando. Yo les decía recién, había una pregunta así en la era de clínica, quería sacarme la duda. Perfecto, si te aclaré la duda bien, si no, decime y lo volvemos a aclarar, ¿eh? No hay ningún inconveniente. ¿Ya tuvieron la era de clínica? ¿La primera era de clínica ya la tuvieron? Perfecto. ¿Hace cuánto más o menos, ¿O en qué fecha la tuvieron? El miércoles. ¿De esta semana? Perfecto, sí. Habitualmente siempre dan primero la de clínica, que es la que abarca un poco todo, y después nos metemos nosotros. O sea que estamos bien, no hay problema. No hay problema. Y fíjense lo siguiente, ahora. Hoy terapéutica, bueno. ¿Y cómo les fue? ¿Qué tal el examen de terapéutica y el de clínica? ¿Cuándo tienen los resultados del de clínica? Porque ese suele ser condicionante para poder rendir la era nuestra, aunque no sé si ahora ese criterio se modificó. Ya les dieron. ¿Y cómo anduvieron? En general digo, ¿no? Por supuesto. Y sí, seguro que el de terapéutica es mejor que el de clínica. Siempre pasa lo mismo. Lo que pasa es que el de clínica es un poco más complejo porque es más abarcativo. Tiene mayor variedad de temas. Bueno, volvemos a lo nuestro. ¿Se acuerdan ustedes cuando habíamos hablado de los PPP, patrones patológicos pulmonares? Habíamos presentado 4, básicamente. Algunos consideran 3, otros consideran más, pero digamos que mencionando o pensando en 4 es como que tenemos completo el espectro. Y dijimos, un patrón alveolar, antes que avance, esperen a ver. Doctor, herniación en mediastino en el caso de una hiperinsuflación compensadora. ¿Podría explicar eso? De una hiperinsuflación, claro. Herniación del mediastino hacia el otro lado, no hacia el lado donde se está hiperinsuflando, obviamente. ¿Por qué razón? Porque ese pulmón que está hiperinsuflado, antes de perder el hilo, ese pulmón que está hiperinsuflado es como que aumenta su tamaño, su volumen. Entonces se va a herniar, aunque el término herniación no está acá del todo bien aplicado. Se dice herniación porque es como que está atravesando el límite, la línea media, y se está empezando a meter al otro lado. En ese sentido, herniación. ¿Por qué les digo no es el término más apropiado a mi criterio? Busquemos el significado real de la palabra hernia. ¿Qué es una hernia? Una hernia, a título general, es el pasaje de un órgano a través de un orificio natural a un nuevo sitio anatómico que no le corresponde. Eso es herniación. Perdón, eso es hernia, que lo vamos a hablar cuando hablemos de la parte digestiva, etcétera, etcétera, cuando veamos la parte de neuroimágenes, las hernias subfalciales, etcétera. Pero en este caso, me gustaría más el término de desplazamiento hacia el otro lado, en sentido contralateral. Aunque algunos emplean herniación, pero con ese sentido figurativo, no etiológico.
A ver si nos entendemos. Sí, correcto, en el slide que mostré decía herniación, porque lo van a encontrar con eso. Pero tomémoslo así, pero no perdamos de vista cuál es el significado etimológico de la palabra. Volviendo a lo que estaba diciendo. Recuerdan que habíamos hablado de 4 patrones. Dijimos un patrón alveolar, el primero que vimos, que abarcaba las neumonías y los colapsos, afectaba el espacio alveolar, como característica así compartida entre las dos patologías, hablábamos del aumento de la densidad. Segundo patrón que analizamos, el patrón intersticial. Patrón intersticial que afecta al intersticio, las neumonías, recién lo decíamos, las neumonías atípicas, nódulos, masas, enfermedades aspirativas, neumoconiosis, etcétera, etcétera, la tuberculosis hematógena, las metástasis por vía linfática o por vía hemática, perfecto, patrón intersticial. El más amplio, el más abarcativo de todos, el más incluyente de todos. Característica también en común con el alveolar, aumento de la radiodensidad. Después presentamos un patrón destructivo o cavitario, donde, como su nombre lo dice, va a haber una destrucción pulmonar o formación de cavidades o cavernas, como se les decía anteriormente, o cavitaciones. Punto, digamos, diferencial con los dos anteriores, la densidad. En este caso hay un aumento, sí, pero de la radiotransparencia. Aumento no de la densidad. Pulmones, ¿se acuerdan? El enfisema, las cavidades tuberculosas, el signo del peñón. Pulmones o zonas pulmonares más negras, más radiolúcidas, más radiotransparentes. Y nos quedó un cuarto patrón que cuando yo les mencioné ocupaba el tercer lugar en la lista, porque dijimos patrón alveolar, patrón intersticial, patrón mixto, destructivo. Si lo pusimos ahí al destructivo, después de alveolar e intersticial, quiere decir lo siguiente: es mixto porque está misturando, está mezclando, está tomando características de los dos primeros que dijimos. Algunos inclusive lo llaman patrón intersticio alveolar o patrón alvéolo intersticial. Por ahí, si decimos mixto, es más fácil de acordarse, digamos. En común con los dos anteriores, lógicamente, ustedes deducirán, aumento de la densidad radiológica también. El único que cursa con aumento de la radiotransparencia es el destructivo. ¿Cuándo nos vamos a encontrar con un patrón mixto, intersticio alveolar? Un ejemplo fundamental, no es el único, pero un ejemplo que yo quiero que en su cabecita eso quede bien grabado. ¿Cuál es el caso? Fíjense esta imagen que yo les pongo acá. Esa imagen que ustedes tienen ahí. Acá estamos observando una radiografía de tórax en proyección de frente, como ustedes la ven ahí, con dibujado arriba, fíjense, la imagen, la figurita de ¿qué? ¿Qué están viendo ustedes ahí marcado así en colorado? ¿Qué es eso? ¿Qué bicho es ese que tienen ahí? Una mariposa, perfectamente, una mariposa. Acá estaría el cuerpo de la mariposa, le agregaron como para identificar hasta las antenitas y las alas abiertas de la mariposa. Esto que ustedes están viendo acá, esta es la imagen típica de un edema agudo de pulmón, de un patrón mixto pulmonar, patológico, por supuesto. ¿Qué pasa en un edema agudo de pulmón? Yo quiero que esta explicación etiológica la tengan en cuenta, no se olviden, porque si no, después ustedes van a ver que se suele cometer muy frecuentemente un error de interpretación. ¿A qué me refiero? Tenemos un paciente cardiópata, insuficiente, que lógicamente en forma crónica, en forma de larga evolución o mediana evolución, hace una insuficiencia cardíaca. Todos sabemos lo que es la insuficiencia cardíaca, la incapacidad del corazón de funcionar como bomba aspirante e impelente que mantenga los niveles de circulación sanguínea acordes a la normalidad, necesarios para la vida. Esa es la suficiencia del corazón.
Cuando el corazón no puede mantener estos niveles, no puede mantener el volumen minuto, en definitiva, el volumen de sangre que va a pasar en la unidad de tiempo de un minuto a través de la circulación cardiopulmonar, ese corazón va a comenzar a entrar en insuficiencia. Fíjense que la insuficiencia cardíaca va a tener como signo radiológico patrón intersticial, o se va a ubicar dentro del patrón intersticial. ¿Por qué? Porque ese corazón que está empezando a ser insuficiente no puede manejar el volumen líquido que tiene que hacer normalmente. Entonces, todo ese volumen que tiene que ser intravascular comienza a lentamente escaparse de los vasos. Fíjense que vamos a, y ustedes lo habrán leído y lo habrán estudiado seguramente, vamos a verificar que hay una alteración en la permeabilidad de la membrana de los vasos, más específicamente de los vasos capilares, porque esto comienza a nivel de la circulación chiquitita, de la circulación terminal, de la circulación capilar. Yo les pregunto algo. El contenido sanguíneo que hay dentro de los vasos, arterias, venas, capilares, lo que ustedes quieran, ese contenido líquido debe estar adentro del vaso normalmente. ¿Por qué? Porque la membrana, la pared, tiene una permeabilidad que permite que el líquido esté adentro, pero que no salga. Cuando yo comienzo, por una insuficiencia, a perder la permeabilidad de esa membrana, el líquido que normalmente debe circular por adentro comienza a extravasarse. ¿Qué quiere decir extravasarse? A salir de los vasos. ¿Me siguen hasta acá la explicación? ¿Está clarito hasta acá? Si sale de los vasos, yo les pregunto, ¿cuál es el primer espacio que va a ocupar ese líquido? ¿En qué espacio se va a detener? Lógicamente, sí, correcto, en el intersticio. Porque recuerden que habíamos definido que el intersticio es el espacio peribroncoalvéolo vascular. Todo eso que recubre los bronquios, los vasos, los alvéolos, pero que no forma parte directa de ellos. Entonces comienza a acomodarse como puede en el intersticio. Y el paciente me va a hacer un edema intersticial. Edema intersticial igual a patrón intersticial. Por lo tanto, ¿cuál es el patrón con el que va a cursar una insuficiencia cardíaca? Un patrón intersticial. Pero cuando es todavía y solamente insuficiencia cardíaca, de ahí no pasó. ¿Se entiende esto? Porque este suele ser el motivo de confusión. Ahora, avanzamos un poquito. Cuando no se trata la insuficiencia o la medicación es inadecuada o insuficiente la medicación o se agravó el proceso por la causa que fuera, piensen en lo siguiente. El espacio que le da el intersticio para que ese líquido extravasado se acomode ya no es suficiente. A ese líquido ya no le alcanza el espacio intersticial. Si ya ocupó el espacio intersticial, pero se sigue produciendo y necesita buscar lugar en otro sitio, ¿a qué espacio recurrirá? ¿A qué espacio irá? ¿En qué espacio se meterá? Si ya copó el intersticio. ¿Qué otro espacio le queda ahí? Al ladito, pegado. ¿Qué otro espacio? Exactamente. Sí, señores, al espacio alveolar comienza a haber un edema alveolar, pero que todavía sigue siendo intersticial. Porque no es que se va a decir, se salió todo el líquido del intersticio y se metió en los alvéolos. No. La extravasación se sigue produciendo, el mecanismo se sigue manteniendo, del vaso sale al intersticio, el intersticio se llenó, comienza a meterse en el alvéolo. Entonces, vamos a tener un edema intersticial y un edema alveolar. Un patrón intersticial y un patrón alveolar. Intersticial más alveolar y nos aparece ese tercer patrón, el mixto. ¿Cuál es el ejemplo representativo del patrón mixto? El edema agudo de pulmón.
el ejemplo característico, el edema agudo de pulmón. Fíjense que ese paciente está haciendo lo que antes se mencionaba, es un término que no se ocupa más en fisiopatología, pero que es muy gráfico, muy explicativo. Comenzaba, como decían los antiguos fisiopatólogos, comenzaba a producirse el encharcamiento pulmonar. Si yo les digo encharcamiento pulmonar, nos hacemos a la idea de que dentro del pulmón se comienzan a formar charcos. ¿Qué es un charco? Acúmulo de líquido. Y eso es lo que pasaba. Eso es lo que pasa. El paciente está haciendo un edema de pulmón. El paciente se está edematizando a nivel pulmonar. Ojo, una emergencia médica, no una urgencia, una emergencia. Y que el médico va a necesitar seguramente una radiografía de tórax para comprobar la sospecha segura que está teniendo de que el paciente está comenzando a hacer un edema agudo de pulmón. Fíjense que es una situación clínica muy particular. Si ustedes vieron alguna vez un paciente haciendo un edema agudo de pulmón, no se van a olvidar nunca. El paciente tiene lo que se llama sensación de muerte inminente. El paciente, mientras tenga conciencia, le va a decir, me ahogo, no puedo respirar, no me entra el aire. Él no tiene problema en hacer entrar el aire. ¿Por qué? Porque la vía aérea está libre. El problema está cuando ese aire quiere llegar al alvéolo y se encuentra, resulta, que el alvéolo está ocupado por líquido, entonces no puede entrar al alvéolo. El paciente se muere ahogado, tal cual, así literalmente, porque en lugar de tener aire en sus alvéolos, va a tener líquido. Emergencia médica. Imagen radiológica, esta que ustedes tienen acá. El edema o la imagen en alas de mariposa. Ojo, en un edema que está en curso. ¿Por qué razón? Fíjense lo que les dice acá. Opacidad parenquimatosa, por ocupación del espacio aéreo al lado de cada hilio pulmonar. Perfecto. Pero esta imagen que ustedes la ven acá, en este momento, en ese estadio, comenzó siendo mucho más leve y esta imagen densa seguramente será rigurosamente perihiliar, iliar o perihiliar. Pero si el proceso avanza y no se soluciona, esto se va aumentando de tamaño, de volumen, y empieza a crecer o a desarrollarse, fíjense, en sentido centrífugo. ¿Qué quiere decir centrífugo? Que la patología, la densidad, se va fugando del centro, desde el centro hacia la periferia. Este es un edema agudo de pulmón bastante severo, pero todavía este paciente tiene potencial, tiene paño, miren todo alrededor de los 2 hemitórax, de pulmón que todavía sigue funcionando, sigue ventilando, sigue respirando. Pero si esta edematización avanza, esta densidad va a ir ocupando la totalidad de los pulmones. Y ahí se terminó la historia. El paciente no puede respirar. Ese sería un edema agudo de pulmón que ya no es en alas de mariposa porque se perdió la imagen, la figurita de la mariposa. Está totalmente comprometido. Urgencia médica, porque si no, les vuelvo a repetir, el paciente se muere. Hay que sacar líquido, como sea. Este paciente necesita resolver, redistribuir, sacar ese líquido que vaya a otro lado, porque si no, se muere. Fíjense que acá vamos a ver broncograma aéreo. Broncograma aéreo, porque, fíjense, acá tenemos uno perfecto, acá, porque tiene patrón alveolar. Es alveolar en forma secundaria, va a tener broncograma aéreo, imagen en alas de mariposa y es la imagen característica del edema parenquimatoso. Si yo digo edema parenquimatoso, estoy diciendo edema de pulmón. ¿A qué parénquima nos referimos? Al pulmón, al parénquima pulmonar. Entonces, ¿por qué yo quizás fui muy explicativo en esta cuestión y excedí lo meramente imagenológico? Porque yo acá me metí en fisiopatología, ustedes se habrán dado cuenta, me metí en medicina. ¿Por qué razón? Porque hay un error que se comete habitualmente. Es el confundir el patrón radiológico o la imagen radiológica, si ustedes quieren, de la insuficiencia cardíaca con el edema agudo de pulmón. Y son dos situaciones clínicas, fisiopatológicas e imagenológicas diferentes. El paciente
que tiene una insuficiencia cardíaca, grábense esto, tendrá un patrón intersticial. Si yo veo edematización, alveolización, patrón mixto, estará haciendo o está con un edema agudo de pulmón. Pero si no tengo patrón mixto, si no tengo alvéolos comprometidos, el paciente todavía no tiene un edema agudo de pulmón, tiene una insuficiencia cardíaca, crónica, crítica, descompensada, grave, como ustedes quieran, pero todavía no edematizó. Entonces, diferenciemos, por favor, la imagen de la insuficiencia cardíaca pura, solita, patrón intersticial, de la del edema agudo de pulmón, intersticio más alvéolo, patrón mixto. ¿Estamos hasta acá? ¿Está claro? ¿Quedó claro esto? ¿Cómo se saca este líquido del intersticio? ¿Estimulando corazón y esperar que se reabsorba? Sí, hay distintos métodos. Diuréticos, cardiotónicos, digitálicos, etcétera, etcétera. Yo no manejo la medicación, yo no hago eso, pero ese líquido hay que sacarlo porque si no el paciente se ahoga, como les dije, literalmente. Muy bien. ¿Se entendió esta cuestión? Si quedó clara la diferencia entre insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón, que por supuesto clínicamente y etiopatológicamente es diferente, pero si quedó clara la diferencia imagenológicamente, yo me doy por muy satisfecho. Esto tiene que quedar claro, tiene que quedar bien marcadito, porque si mi paciente está agudizándose y le pido una radiografía, yo tengo que saber con qué me puedo encontrar. ¿Me encuentro con la mariposa? ¿La mariposa está chiquitita, la mariposa está más grande, o está todo comprometido, o no tengo mariposa? ¿Por qué les digo esto? Porque entonces no puedo pensar en edema agudo de pulmón y no lo puedo tratar para un edema porque el paciente no tiene edema todavía. El paciente tiene insuficiencia cardíaca. Y una última cuestión, y con eso ya vamos al recreo. ¿Por qué mencionamos el edema agudo de pulmón tan enlazado con la insuficiencia cardíaca? Y acá otra pregunta que va a actuar como respuesta, a ver si nos entendemos. Pregunta, ya contesto lo que me preguntaron acá. Pregunta, ¿todos los edemas agudos de pulmón son causados por una insuficiencia cardíaca? No. El edema agudo de pulmón, si ustedes estudian, van a ver que les van a comentar como cardiogénico o no cardiogénico. ¿Qué quiere decir? Cardiogénico es el responsable de que se produzca el edema agudo de pulmón es el corazón. Se generó en una falla cardíaca, el insuficiente. El no cardiogénico, cualquier otra causa. Una falla cardíaca, una falla pulmonar por un desbalance electrolítico, un insuficiente renal crónico, un síndrome nefrótico, un paciente crítico, comatoso, un paciente que esté haciendo una anasarca. La falla cardíaca no va a ser la responsable. Quizás si no se vuelve atrás, sí la falla cardíaca sea la responsable del deceso del paciente, pero no del edema. A ver si nos entendemos. Lo relacionamos al edema con la insuficiencia porque la mayor cantidad de edemas agudos de pulmón que ustedes seguramente van a ver son cardiogénicos, son posteriores o consecuencia de la insuficiencia cardíaca aguda crónica, ¿se entiende? O grave crónica, descontrolada, desnivelada, no tratada o lo que fuera. Contesto, por acá tenía un par de preguntas. ¿Esta imagen es patognomónica del edema agudo de pulmón? Sí, esta imagen es patognomónica. Esta menos marcado el edema agudo de pulmón, como yo les decía, la mariposa de alas más chiquitas, o más severo cuando ya se perdió la mariposa y tenemos la totalidad de los dos pulmones comprometidos, con broncograma aéreo, con inundación de líquido, etcétera, etcétera. Y la otra pregunta, siempre que tenga un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿debo hacer una radiografía de tórax para evaluar eso con anticipación? Que sí, es correcto, eso es de buena práctica. Fíjense que una de las indicaciones de la radiografía de tórax es en el paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque cuando veamos la parte cardiológica,
vamos a ver que ustedes van a tener que tomar el índice cardiotorácico. Y ese índice, que no quiero hablar ahora porque ya vamos a hablar enseguida, va a ser el primer signo objetivo para que ustedes digan, ojo, mi paciente es un insuficiente cardíaco. Entonces la radiografía de tórax clásica, básica, simple, etcétera, directa, es importantísima para arrancar el diagnóstico. No estoy diciendo con esto que va a ser lo único, porque al paciente a lo mejor le tengamos que hacer una ecocardiografía o una ecodoppler o una angiografía, que ya lo vamos a ver en cardiovascular enseguida. Pero es de buena práctica y está indicada la radiografía de tórax. Sí, totalmente, así es. Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta acá? Si no hay ninguna pregunta, si hay patrón en alas de mariposa, índice cardiotorácico normal, puedo decir, perfecto, vas a deducir que no es cardiogénico. El ejemplo característico, que si alguna vez podemos tener los prácticos que están pendientes, yo en todas las imágenes que utilizo para los prácticos, las radiografías que las tengo allá en Santo Tomé, en la facultad las tengo guardadas en mi archivo, por eso no les puedo mostrar acá porque no las tengo acá, las tengo allá. Vamos a hacer esos prácticos, si no podemos todos, no serán todos, pero los más significativos sí, y entre los más significativos va a estar esto, del edema y la insuficiencia. Van a haber casos de, tengo varios, de edemas agudos de pulmón no cardiogénicos. ¿Cuál es el más característico? El de la insuficiencia renal crónica, el síndrome nefrótico o un urémico crónico, etc. En ese caso, el índice cardiotorácico puede no estar afectado. Sobre todo porque suelen ser cuadros que afectan mucho a gente joven, a gente más joven. Ahora, si el compromiso ya se hace más generalizado y demás, piensen ustedes que siempre la falla cardíaca va a aparecer. Sobre todo en el paciente que ya es un poco irrecuperable. Fíjense que en definitiva, no hace falta que yo les diga, pero en definitiva, la causa del deceso del paciente va a ser un paro cardiorrespiratorio. Entonces la función cardíaca se va a alterar y se va a comprometer. Pero en los no cardiogénicos, de entrada no tiene por qué estar modificado el tamaño cardíaco. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Hacemos unos minutos, paramos unos minutos y retomamos, ¿les parece? Volvemos en un ratito entonces. Si hay alguna pregunta, pónganmela en el chat, o ahora cuando volvemos la hacemos, por supuesto. Vamos, ¿están ya? Vamos a continuar entonces. Quiero contestar una pregunta de Rocío que me dice respecto al broncograma aéreo, si puedo aclararlo, explicarlo, porque no tuvo internet. Bueno, vamos sobre un ejemplo. Miren esta radiografía. Esta radiografía nosotros la analizamos, yo se las mostré cuando hablamos de ocupación del espacio aéreo, como ejemplo de una neumonía reciente, pero les digo algo, esta radiografía perfectamente podría corresponder también a un edema agudo de pulmón. No conozco al paciente, no conozco la sintomatología, no conozco la clínica, la semiología, no sé, tengo la imagen solamente. Muy bien, fíjense, un tórax patológico, una radiografía de tórax de frente, patológico. Fíjense, esto que me aparece por acá, perfectamente podríamos poner acá arriba el dibujito, el esquemita de la mariposa con los brazos, con las alas, abiertas, que me habla de un edema agudo de pulmón. ¿Qué es el broncograma aéreo? Miren acá con el número 2. Esto que aparece por acá, que acá se bifurca inclusive. Fíjense esto que aparece por acá, esto que está por acá. Fíjense acá menos visible, fíjense por acá. Esto es un broncograma aéreo. ¿Qué es el broncograma aéreo? Es la visualización del bronquio permeable con aire en su interior, por lo tanto lo veo radiolúcido, radiotransparente, y lo veo porque está rodeado de parénquima o de pulmón que está radiodenso. ¿Por qué está radiodenso?
y porque en todas esas áreas alveolares circunferenciales se perdió el aire, se cambió el aire, mejor dicho, por líquido. Secreciones, mocos, pus, sangre, lo que fuera. La visualización del bronquio con aire, eso es el broncograma aéreo. Y les decía, ya que recién hablábamos del edema agudo de pulmón, esta imagen perfectamente puede corresponder también a un edema agudo de pulmón. Digamos de mediana intensidad. El paciente está haciendo acaso edema agudo de pulmón. ¿Por qué? Porque tengo un patrón mixto. Una base intersticial o sobre un paciente intersticial básico, donde se comprometió su intersticio por la extravasación sanguínea, por la inundación al intersticio, que no pudo ir para atrás, al contrario, fue avanzando, ocupó el intersticio, llenó el intersticio, comenzó a meterse en el espacio alveolar. Intersticio más alveolo, mixto, patrón mixto, edema agudo de pulmón. Vamos a continuar entonces con lo que estábamos viendo. Ya nos falta un poquito como para terminar todo esto, esta primer parte, digamos. Y fíjense en esta otra radiografía, otro caso, digamos, donde si podemos analizarla, si la vamos a analizar, una radiografía de tórax, de frente también, una paciente de sexo femenino, fíjense las sombras mamarias de la silueta mamarias, determina el sexo de esas preguntas que decíamos, normal o patológico. Bueno, observo las densidades de los dos hemitórax o de los dos pulmones, como ustedes quieran en este caso. Fíjense que no son iguales, no son compatibles con la normalidad las dos. Yo les diría que este hemitórax derecho de esta paciente está más conservado en cuanto a la normalidad, a la densidad, etcétera. Pero este otro no. Fíjense que este otro presenta en esta zona media y superior un aumento de la densidad. Acá me hablan como un área de consolidación poco definida. Acuérdense de los bordes algodonosos, difusos, infiltrantes, poco delimitados, etcétera, del patrón alveolar. En el lóbulo superior del lado izquierdo, sin duda, como una opacidad heterogénea. Fíjense que yo acá, en medio de esta densidad, tengo una cantidad, digamos, de broncogramas aéreos, es decir, de vía aérea que está permeable, pero que el parénquima pulmonar a su alrededor está comprometido. Cuando se vea esta imagen, dice acá, en un paciente con mal estado general, fiebre, decaimiento, astenia, etc., se debería pensar en una tuberculosis. No todas las tuberculosis, les aclaro, nos van a cursar con una imagen como esta. Pero ante este cuadro imagenológico sumado a esta clínica que ustedes tienen acá, esa fiebre, sobre todo ustedes saben muy bien si la fiebre es vespertina, si hay sudoración, etcétera, etcétera, y si está o estuvo en un entorno tuberculoso, lógicamente que tenemos que tener en cuenta esta posibilidad. Si a eso sumamos las condiciones socioeconómicas del paciente, la alimentación, el tipo de alimentación, etcétera, puede, digamos, bregar en favor de pensar en una tuberculosis. Fíjense ahora esta otra imagen que ustedes tienen por acá, y yo quiero que analicen esta radiografía. También una radiografía de tórax, de frente, donde esto es un poco, digamos, práctico en lo que estamos viendo, porque fíjense que estamos analizando casos, digamos, o radiografías de diversos pacientes. Fíjense esta radiografía, una radiografía de tórax de frente, un paciente de sexo masculino, seguramente no detecto sombras mamarias, imágenes de contornos mamarios, donde si yo analizo las dos áreas pulmonares, es decir, los dos hemitórax, el derecho y el izquierdo, no hay una imagen que me resulte llamativa, sospechosa, que me llame la atención. Fíjense que la densidad, o mejor dicho, la transparencia, o la densidad, lo mismo, bueno, está conservada. Densidad aire, la densidad que normalmente tiene que aparecer en los pulmones, se mantiene. Pero
Cuando yo analizo una radiografía de tórax, recuerden, no me puedo quedar solamente en las áreas pulmonares. No me puedo olvidar de este espacio del medio, este mediastino que ustedes tienen por acá, porque ahí existen una gran cantidad de elementos anatómicos. Nosotros por ahí decimos mediastino, como hablábamos hoy o la vez anterior. Mediastino, pensamos en corazón, pensamos en tráquea. Son dos de muchos elementos. Pensemos en grandes vasos, pensemos en cadenas linfáticas, pensemos en esófago, pensemos en un montón de cuestiones. Entonces, a grosso modo, o así en forma general, yo puedo mencionar que este paciente tiene, como les dice acá a modo de título, un ensanchamiento mediastinal. Cuando un poquito más adelante veamos mediastino, vamos a ver cómo evaluamos los diámetros del mediastino. Y normalmente yo sé que el mediastino, su región inferior y anterior, lógico, que va a estar ocupada por el corazón, es la parte más ancha visualmente hablando de toda la columna mediastinal. Y que en la medida que superamos el corazón y nos vamos hacia arriba, el mediastino, fíjense que se angosta, se hace más estrecho. Pero ¿qué pasó acá en este paciente? Fíjense que la parte del mediastino medio y del mediastino superior es tan o más ancha que el mediastino inferior que corresponde al corazón. Por lo tanto, podemos hablar perfectamente de un ensanchamiento mediastinal. Ojo, ahora nada más que para que tengamos en cuenta que existe esta posibilidad. Cuando analicemos y veamos específicamente el mediastino, vamos a ahondar un poco más en esta cuestión. Podemos tener en cuenta cómo son las características de este ensanchamiento. Fíjense que una densidad aumentada, por supuesto, bastante homogénea. Fíjense los bordes que acá los tienen contorneados con estas líneas coloradas a ambos lados. Los bordes son, digamos, ondulantes, como aparecen acá, o polilobulados, un tanto irregulares, no son rectos. Y esto, cuando lo vemos, tenemos que pensar en primer término en la presencia de importantes adenomegalias mediastinales. Cuando nosotros o a nosotros se nos aparece un ganglio linfático visible en una radiografía, ese ganglio está agrandado. Un ganglio de tamaño normal muy difícilmente aparezca en una radiografía. No tanto por el tamaño, sino por la ubicación. Fíjense que por la ubicación centromediastinal van a estar superpuestos a un montón de estructuras anatómicas con las que van a ser signo de la silueta positivo, se van a confundir. Entonces, para que realmente se vea como separado, digamos, como independiente, tiene que ser un ganglio o una adenomegalia que tenga un muy buen tamaño. Si no, no la vemos. Tomográficamente, con TAC, sí los podemos ver. Radiológicamente, muy difícil. Pero fíjense entonces estos bordes polilobulados, redondeados, es lo que algunos autores llaman, y ustedes lo van a leer, como mediastino en chimenea. ¿Por qué en chimenea? Porque hace alusión o compara con la imagen, fíjense cuando nosotros por ahí dibujábamos cuando éramos chicos, exacto, por el humo, sí, correcto, cuando dibujábamos una casita, digamos, fíjense que habitualmente por ahí o comúnmente a la casita en el techo le dibujábamos una chimenea y de esa chimenea salía humo. ¿Cómo salía el humo? De esta manera. El humo se iba expandiendo, digamos, hacia el cielo, hacia arriba. Por eso a algunos se le ocurrió, ya habíamos mencionado de la gran cantidad de sinonimias que tenemos, de hablar de la chimenea, el mediastino en chimenea. Esta sería la chimenea, el corazón, y esto que está acá sería justamente, como ustedes me dijeron acá, el humo de la chimenea. Pensar en un ensanchamiento mediastinal. Pero, y quiero que este concepto quede bien clarito ya, cuando nosotros sospechamos que nuestro paciente tiene alguna patología mediastinal o ubicada en el mediastino, sea de origen mediastinal o no, ese paciente sí o sí debe ir a una tomografía axial computada. Radiológicamente solo no vamos a poder hacer un diagnóstico que sea satisfactorio. El mediastino, grábense, se estudia con tomografía computada.
Porque con tomografía, por los cortes transversales que nos va a dar el método, se evita la superposición que tenemos, como ustedes ven acá, en una radiografía simple, donde tenemos todas las estructuras plano por plano, pero superpuestas visualmente en uno solo. La tomografía me corta axial y me muestra, axialmente quise decir, y me muestra cada estructura anatómica en el sitio que le corresponde, en el lugar que le corresponde. Muy bien. 2 signos y estamos finalizando nuestra charla de hoy, que son parecidos y diferentes a la vez. Primero, fíjense esto. Fíjense la imagen, una radiografía de tórax de frente, un paciente de sexo masculino, y me titula esta imagen como signo del ocultamiento iliar. Fíjense esta imagen. Pulmón derecho o hemitórax derecho, bueno, hemitórax izquierdo, pulmón derecho, mediastino, corazón, por acá abajo, y arriba lo que corresponde al mediastino superior, al mediastino vascular, como también se dice. Pero miren esta imagen que me aparece acá. Fíjense que de este lado yo estoy viendo, acá donde les estoy marcando, estoy viendo el ilio pulmonar del lado izquierdo. Este arco superior que corresponde a la aorta, ya vamos a ver en cardiovascular, pero el ilio lo veo. En cambio, del lado derecho no veo el ilio. El ilio está oculto, está escondido por detrás de esta imagen densa que me aparece acá. Una masa que provoca el ocultamiento del ilio es mediastinal, es decir, esta imagen densa es una masa que está creciendo, que se generó y está creciendo a expensas del mediastino y empieza a ocuparme todo este espacio. Oculta el ilio. Esta radiografía muestra que el ilio derecho está oculto por detrás de una masa del mediastino. Signo del ocultamiento iliar. El ilio no es que se cambió de lugar. No, eso lo vamos a ver después. El ilio está en el mismo lugar, pero no lo veo. Está oculto, está escondido detrás de esto que está acá, que es una masa del mediastino, recuerden esto, que avanza sobre el área pulmonar. Signo del ocultamiento iliar. ¿Para qué me sirve? A modo de referencia cuando quiero localizar una lesión que se me proyecte en el mediastino y saber si esto realmente es mediastinal, que me está, si yo tengo el ilio, me está apareciendo por delante del ilio, como ahí lo tienen, y me oculta. Como contrapartida de esto, parecido pero diferente, no se confundan, tenemos este otro signo, al que vamos a llamar signo del desplazamiento iliar. Y miren esta radiografía. Una radiografía que está menos penetrada, tiene menos kilovoltaje. Fíjense que no tengo muy buen contraste entre lo blanco y lo negro, pero bueno, la veo, me sirve. Un tórax de frente, por supuesto, donde analizo un pulmón, el otro. Podríamos hablar, si se quiere, de un patrón intersticial. Fíjense que la trama está un poco como reforzada, despulida, deslustrada, etcétera. Pero si analizo las imágenes del mediastino, acá abajo la mayor presencia mediastinal, que es la masa cardíaca, el corazón, y en lo que sería el mediastino superior o vascular, fíjense que acá yo veo el ilio derecho en su lugar. Todo esto no está oculto como en el caso anterior. No tengo ninguna masa mediastinal que me lo oculte, que me lo tape, que me lo esconda. Fíjense que el del otro lado también está presente, no está oculto, pero digo yo, este ilio está en su lugar, porque yo a este ilio lo tendría que ver inmediatamente pegadito a los vasos, como en este caso, pero sin embargo el ilio está desplazado en el sentido que a mí me muestra acá esta flechita colorada. Una estructura que desplaza lateralmente el ilio es algo cardiovascular. O sea, mediastinal también, sí, pero específicamente cardiovascular. Algo del corazón o de los grandes vasos que me está desplazando el ilio. Por la altura, no me quiero meter más en esto porque va a ser nuestro tema próximo, por la altura podemos hablar de una arteria pulmonar izquierda que está desplazando, está empujando lateralmente el ilio izquierdo, por supuesto.
La radiografía, dice, muestra el ilio izquierdo desplazado hacia afuera por una cardiomegalia y compromiso de la arteria, como yo recién les dije. No oculta el ilio, no, seguro que no, pero lo desplaza. El ilio no está en su zona paramedial al lado del medio, como en este otro, no, está más desplazado. También es un signo que nos referencia la ubicación o el origen de alguna patología determinada que me afecte la región iliar, como ustedes están observando. Dos signos que de manera, digamos, comparativa, como cuando hablábamos del signo de la silueta, positivo o negativo, también el ocultamiento iliar y el desplazamiento iliar me sirven un poco para tratar de localizar lesiones a este nivel, iliar mediastinal. Y vuelvo a decir, cualquier lesión que yo pienso que es de origen o de evolución mediastinal, a ese paciente, aunque debutemos estudiándolo con radiografía simple, hay que pedirle una tomografía computada. Porque la tomografía computada, en definitiva, es el método que nos va a decir ante quién estamos presentes, con qué tenemos que combatir. Desplazamiento iliar, si puedo volver a explicar, sí. Cuando yo veo el ilio, porque en el caso anterior del ocultamiento, vuelvo un minutito, del ocultamiento no veo el ilio porque está oculto detrás de esta masa, en este otro caso que yo les presento acá, el ilio, que son estas estructuras densas vasculares, el ilio se lo ve, no está oculto, pero no está en su lugar, porque esto yo tendría que tener mucho más adentro como está este otro. Fíjense la distancia entre este hilio y la línea media y la distancia entre la línea media y este otro hilio. Está desplazado hacia afuera. Es decir, hay algo cardiovascular que a mí me está desplazando, me está empujando, me está lateralizando hacia afuera el ilio. Eso a mí me dice el signo del desplazamiento iliar. Al ilio lo veo, pero no en su sitio. Lo veo desplazado, lo veo corrido, lo veo empujado de su sitio normal. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Bueno, muy bien. Llegamos hasta acá, faltan 10 minutos para las 7, pero no voy a entrar en otro tema nuevo, porque o si no, lo voy a tener que cortar enseguida. Vamos a entrar directamente en la clase próxima. Vamos a comenzar a ver la parte cardiovascular de todo este espacio torácico. ¿Cuáles son las causas del ocultamiento iliar? Me pregunta acá Felipe. Ocultamiento iliar. ¿Cuáles son las causas? Alguna masa mediastinal, algún tumor mediastinal que crece o algún agrandamiento de algún órgano mediastinal. Piensen en un bocio endotorácico, piensen en un timoma, no en este caso obviamente, porque ustedes saben que el timoma es un tumor del timo propio del chico chiquito. Después del año y medio, 2 años, del timo no queda nada. Y si queda algo, quedan restos, vestigios. Pero en un niño puede ser una masa tímica, puede ser una tiroides, puede ser un teratoma, un tumor embrionario mediastinal. Cualquiera de ellos me van a dar ocultamiento iliar. Recién lo veíamos, por ejemplo, fíjense, yo a este ilio no lo veo bien, está oculto, detrás de todas estas enormes adenomegalias, un Hodgkin, por ejemplo, también. Es decir, hay muchas causas que a mí me pueden producir este signo del ocultamiento. Hipertensión arterial que cause vasodilatación aórtica. Como ejemplo, sí, por supuesto, claro, sí, perfecto, Eliana. Ejemplo de signo de desplazamiento, cualquier causa que aumente o que sea de origen cardiovascular, por en el caso anterior yo no les dije corazón, les dije tiroides, les dije timo, les dije ganglios, pero en esta otra del desplazamiento, cualquier causa cardíaca o vascular, vascular que puede ser aórtica, vascular que puede ser pulmonar, me puede producir un signo de desplazamiento iliar. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, entonces, la semana que viene retomamos nuestra clase en nuestro horario habitual. Ya me pasaron las identificaciones para la semana que viene por el tema del horario del Zoom, lunes y martes. El lunes son los 2 horarios distintos, ustedes los tienen acá,
tengo tantos horarios y tantos lugares que no quiero confundirme, pero creo que el del lunes es a las 5, ¿verdad? Y el del martes a las 7 de la tarde. Lunes y martes, entonces, nuestros horarios habituales. Yo ya les vi, la semana que viene, al principio, ya van a tener este Power subido también a la plataforma, como los otros que ya les fue subiendo Cintia, la doctora Bongels, que mírenlos, úsenlos, porque están muy didácticamente realizados. Nos vemos el lunes entonces. Igual, gracias, que tengan un buen fin de semana ustedes también, y esperando a ver si podemos volver a la ansiada presencialidad. Mientras tanto, es la manera en que estamos conectados. Nos vemos el lunes.